Ya en la recta final, Germán, ¿eh? Por supuesto, recta final no falta nada y mucho menos para la veda electoral, que a partir de del viernes a las 8 de la mañana. Y hoy fue una jornada movidita en la ciudad de Mar del Plata, donde estuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, haciendo el cierre de la campaña de los candidatos en la provincia de Buenos Aires en el Teatro Auditorium. Ya lo anticipó recién Giselle y lo vamos a ampliar en un ratito en Telediario. Pero tenemos invitados para charlar hoy en vivo. Así es, Germán, vamos a presentar al primer invitado de la noche, que es Florencio Randazzo. Allí tenemos la placa, es contador público, tiene 57 años, 2 hijos, fue ministro de Gobierno y jefe de Gabinete de Ministros durante la gobernación de Felipe Solá. Entre 2007 y 2015 formó parte del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en Vamos con Vos. Muy bien, Mariana, recién lo presentábamos. Ahora ya estamos en contacto en nuestros estudios de Capital Federal con el precandidato a diputado nacional, Florencio Randazzo. Randazzo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo está? Bueno, hace poco escuchamos declaraciones categóricas suyas, ¿no? Diciendo que se están hablando muchas estupideces mientras el barco se hunde. Amplíe un poco ese concepto. ¿Cómo ve esta instancia? Yo dije, el Titanic se está hundiendo y lo que no se enteraron que Macri ya pinchó los botes, ¿no? Para hacerla completa. No, a mí me da la impresión de que es una campaña donde pareciera ser que el negocio de las dos fuerzas políticas que con distintos relatos, digamos, nos han llevado al mismo resultado en los últimos años. Macri proponiendo que iba a bajar la inflación y terminamos con más inflación, con más desocupación, con más pobreza, con más endeudamiento. Y esta nueva, digamos, el gobierno de Alberto Fernández ha profundizado todos esos temas y ha acentuado la grieta. Me parece que estoy convencido que la grieta finalmente termina siendo un negocio de estos dos espacios políticos, que muchas veces acompañado por medios, acompañado por encuestadores, y que estamos afuera los 45 millones de argentinos. Fíjense que en esta campaña no hemos podido discutir ninguno de los temas importantes. Nosotros hemos hablado de una reforma laboral, inclusiva y moderna. Hemos hablado de la escuela servicio esencial para que no haya paro y los pibes estén en las escuelas. Hemos hablado de una ley de promoción de exportaciones. Hemos planteado cómo salimos de los planes. Hemos planteado reformas en materia de seguridad y sin embargo nada de eso se ha discutido. Entonces se viven discutiendo estupideces, creo, para no discutir el fondo de los problemas que tiene la Argentina. Randazzo, hay mucha gente que todavía está indecisa y que está con bronca quizás con la gestión anterior, con la actual, con todo lo último que ha ocurrido, el contexto que también estamos atravesando. Pero también, ¿cómo convence Randazzo a esa persona? Porque también fue parte de, por lo menos del kirchnerismo en algún momento. ¿Cómo lo convence? Yo entiendo los proyectos que usted me está planteando y que no se habla ni se discute, pero ¿cómo lo convence? Mire, yo primero dejé de estar en el gobierno hace 6 años. ¿Cómo se lo convence? Mire, nosotros somos la única opción para terminar con la grieta. ¿Está claro? Nosotros hemos conformado un espacio electoral amplio, muy amplio, digamos, que ha puesto en discusión los problemas que tiene hoy la sociedad argentina, donde lo integran el socialismo, vecinalistas. De hecho, bueno, Gustavo Pulti, que fue intendente en Mar del Plata en 2 periodos, acompaña nuestra fuerza, nuestra lista de diputados. Llevamos a Carolina Castro, que es una empresaria de pyme, digamos, llevamos a docentes, a deportistas. Y por otra parte, como le decía recién, tenemos propuestas para todos los temas. Hemos cumplido con la palabra siempre. Yo he honrado la palabra. Yo no soy Massa, no soy Alberto Fernández, no soy Macri. Yo cumplo con lo que digo. Y por último, ¿sabe qué? Lo más importante, cuando he tenido algún lugar de responsabilidad, lo he hecho con compromiso, con transparencia y hemos transformado un montón de cosas. Todo lo que estuvo bajo mi órbita de responsabilidad lo hemos mejorado. Que de eso se trata la política. De que hoy los marplatenses pueden hacer un documento sin problema, que pueden sacar un pasaporte sin tener que ir a una lista de acomodados o ver a un comisario, que el tren volvió a llegar a Mar del Plata. Sin lugar a dudas que hubo que seguir mejorando porque el tren debería tener más frecuencia, debería llegar en menos tiempo. Bueno, pero después no hay continuidad de las cuestiones. Pusimos en marcha la tarjeta SUBE, que también está en Mar del Plata, creamos la agencia vial, y digamos, uno tiene que responder por las cosas que están bajo su responsabilidad. Y bueno, y yo después, por supuesto, que me terminé alejando porque no compartía la visión que se tenía de lo que había que hacer en la Argentina. Y lamentablemente,
los hechos me han dado la razón. Ahora, muchos pueden pensar también que en un rol legislativo, cuando usted llega al Congreso, va a tener que acompañar en algunas oportunidades al oficialismo o a la oposición. ¿De quién va a estar más cerca? No, mire, nosotros no estamos cerca de nadie. Nosotros vamos a estar cerca de aquellos proyectos que beneficien al ciudadano, ni más ni menos que eso. Yo no voy a hacer nada diferente a lo que he planteado. Yo no estoy de acuerdo con reformas en el sistema judicial en este tiempo, porque creo que están contaminadas por la política, digamos, y eso no es bueno. Las reformas, digamos, desde el punto de vista judicial deben perdurar en el tiempo para que la justicia sea verdaderamente independiente, que es una de las instituciones como el resto de las que en la Argentina no funcionan. Vamos a plantear una reforma laboral para incorporar ese 51% que está en la informalidad, que tenga distintos tipos de modalidades de contratación, para incluir a los jóvenes, aquellos jóvenes que trabajan en la industria del software, en la industria tecnológica, que ya no hay límite geográfico para su contratación, para que puedan desarrollar su tarea, brindar servicios como los hacen hoy, pero que en realidad el Estado después no se termine quedando con el 50% de los dólares que ingresa por ese servicio prestado. Creemos que esa ley debe terminar con la indemnización para pasar a un seguro de desempleo donde aporte el empleador, el empleado y el ANSES, y terminar con la industria del juicio. Nosotros tenemos que generar una legislación que genere posibilidades que un pequeño empresario, un emprendedor, quien tiene un kiosco, un emprendimiento gastronómico, una lavandería, pueda tomar un trabajador y no sea un dolor de cabeza eso. Hemos propuesto la reforma educativa que sea servicio esencial. ¿Qué implica esto? Implica que en realidad los pibes siempre estén en el aula, que todas las discusiones se den con los chicos en el aula, porque hemos caído en la calidad de educación pública y eso ha generado que haya un traspaso de los pibes que iban a la escuela pública, que tienen mayores posibilidades económicas, a la escuela privada, a las escuelas parroquiales, y entonces no estamos poniendo en igualdad de posibilidades a los chicos de hogares humildes, de aquellos que tienen más posibilidades, cuando la Argentina siempre tuvo una política pública en materia de educación que sirvió para el famoso ascenso social, para la famosa conformación de la clase media. Hemos propuesto un proyecto para discutir el tema del incremento de las exportaciones. La Argentina tiene que ir a una política de incremento de exportaciones, no como este gobierno que ha limitado las exportaciones. Fíjese lo que ha pasado con la carne. Han perjudicado al país por la ausencia de 240 millones de dólares que hemos perdido en este tiempo. Han perjudicado al sector ganadero, que aparte de perjudicarlo ahora, también le quitan previsibilidad de cara al futuro, se debe invertir o no. Han perjudicado a los empleados de la industria frigorífica, que cobran mucho menos porque ya no hacen horas extras, y han perjudicado al conjunto de los argentinos porque la carne sigue aumentando, porque el problema en la Argentina es la inflación. Entonces, ¿nosotros qué proponemos en materia de exportación? Decimos, para los que exportan materia prima en la Argentina, no importa qué materia prima, si exportan por encima de lo exportado en los 2 últimos años, no les cobramos, le cobramos el 50% de retenciones sobre el excedente, ¿está claro? Y si exportamos materia prima con valor agregado, sea industrial o agropecuaria, por encima de lo exportado en los 2 últimos años, no le cobramos retenciones. Es decir, nosotros creemos que la Argentina tiene que tener un sendero de previsibilidad de cara al futuro. Bueno, estas cosas son las que había que discutir, salir de los planes. Hay que salir de los planes. Y es una decisión política salir de los planes. Randazzo, sí. la verdad que lo escucho y muchas de las cuestiones que plantea son absolutamente razonables, son lógicas, son proyectos necesarios, pero algunos parecen una utopía. Por ejemplo, que recién mencionaba lo de la educación, discutir. No nos pasa, no se pudo ni con el gobierno anterior, ni con el anterior, y se repite la historia en Argentina. Pero ¿por qué te resignás a eso? O sea, que la misma resignación que tiene... Sí, es una decisión de la realidad nuestra. Pero mira, si vos me hubieras preguntado en el 2008 qué iba a hacer yo en el ministerio, yo te iba a decir, mira, vas a sacar un pasaporte al instante, en 30 minutos. Vas a sacar un documento sin problema. Vas a viajar en un tren de última generación. Vas a tener una tarjeta SUBE para usarla en el transporte público. ¿Qué me hubieras dicho? Bueno, ¿cuántos años hace que se viene diciendo? ¿Entendés lo que te digo? Nosotros tenemos ese valor, nosotros lo hicimos. Se pueden hacer las cosas, no nos resignemos que no se puede, que eso es lo que ha hecho la grieta. Los 2 espacios políticos estos nos han llevado un camino en la cual han igualado para abajo. Entonces la idea es, señores, son todos iguales. No, no somos todos iguales. Yo no soy Massa, vos no repetirte, no soy Macri, no soy Alberto Fernández. Siempre he honrado la palabra. Aún, digamos, en temas que han sido muy discutibles, como por ejemplo cuando decidí no ser candidato a gobernador. Porque para mí era importante ser gobernador, pero más importante era cumplir con la palabra.
Pero pareciera ser que eso no paga en la Argentina, como no paga la gestión, porque si no votamos por aquellos tiempos que hemos administrado el Estado, somos transparentes y no tenemos causa. Hemos sido coherentes y cumplido la palabra a lo largo de toda nuestra trayectoria política. Y gestionamos bien, ¿qué es lo que vota la gente? Randazzo, un poco en línea con lo que decía Germán, ¿no? Seguramente coincide en el crecimiento exponencial de la pobreza, que ya era grave en el gobierno de Macri y ahora se ha agravado realmente. Usted mencionaba recién salir de los planes sociales. ¿Cómo sería eso? Primero es una decisión política. ¿Por qué? De la misma forma que los planes vinieron a resolver un tema puntual en la crisis del 2001, en la crisis social más importante que reconoce la Argentina en su historia, se prolongaron durante 20 años. 20 años. ¿Y qué pasó? ¿Bajó la pobreza o aumentó? Aumentó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tomar la base de datos de quienes reciben planes y ahí vas a encontrar que hay profesionales, muchos con carreras terciarias, oficios, gente que terminó el secundario, el primario y gente que en realidad no tiene ninguna formación. Hay quien no tiene ninguna formación, le vamos a dar el valor de 2 planes si querés. Pero eso sí, tiene como contrapartida o ir a la escuela o capacitarse en un oficio por un tiempo determinado. Y el Estado ahí tiene que ser inflexible, el que no cumple se lo sacamos. Ahora el resto lo macheamos con la base de datos de las pymes. Hay 600.000 pymes en la Argentina que demandan trabajadores. Entonces cuando hay una coincidencia de lo que demanda la pyme con el perfil de quien recibe el plan, esa persona pasa a formar parte de la plantilla de la empresa. Con el plan, el resto del salario lo paga el empresario. Lo eximimos de contribuciones patronales por 2 años y vamos a tener más trabajo, más producción y más dignidad. Está claro, el tema es decidir salir de los planes. Como es, por ejemplo, decidir que la Argentina no viva más con estos niveles de inflación. Vos me vas a decir, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo lo resolvió el mundo? ¿Sabés quién lo resolvió? Venezuela y Argentina. ¿Sabés por qué? Porque la Argentina decidió vivir una economía de mercado y no respeta ninguna de las leyes de la economía de mercado. Y eso nos hace un daño tremendo, porque de la única forma que podemos salir es si crecemos y generamos trabajo. Ahora, ¿por qué no crece la Argentina? Primero, el Banco Mundial, el BID, todos los organismos internacionales han demostrado que los países que tienen una inflación superior al 20% no crecen. Así que ese es el primer condicionamiento. Pero aparte la Argentina, los niveles de inflación que tiene no permite que haya ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay capital humano, que es la riqueza más importante que tiene una economía. Bien. La riqueza más importante es el capital humano, después el tecnológico y por último el recurso natural. Randazzo, queremos agradecerle por esta comunicación, por acercarse a los estudios de Canal 10 y ahora Mar del Plata, allí en Capital Federal. Por último, ¿nos va a sorprender con algo en estas 24 o 48 horas que quedan? Y hay algunos spots publicitarios que hablan de confesiones, mírenlo, que están muy buenos, de gente que cuenta por qué va a votar a nosotros. Y creo que nos va a votar porque somos la única opción para salir de la grieta, porque somos una alternativa clara para resolver los problemas que tiene la Argentina. Hemos honrado la palabra y tenemos gestión. Bien. Bueno, con su madre nos ha inspirado en el spot nuestro, así que ¿le gustó el nuestro? Me encantó el de ustedes, me encantó. Se pasó Chabela y Germán, los mejores actores. Yo secundaria ahí. No. Ahí en Mar del Plata está sabido que en realidad tenemos a Gustavo en la lista de diputados nacionales y tenemos a Fernando Telpú como primer candidato a concejal, y uno de los temas, las preocupaciones que seguramente tienen los marplatenses, como lo tenemos quien vivimos en el conurbano bonaerense, es la inseguridad. Y también nos han doblegado a creer que la inseguridad no tiene solución. Sí que tiene solución, sí que tiene solución. Si lo hablamos con días pasados. No es un fenómeno natural, ¿está claro? Que tiene solución. Cuando ustedes quieran, digamos, yo puedo contarles cuál es la idea de nosotros que tenemos en materia de seguridad. Bien, nos queda todavía un tramo largo hasta noviembre, así que, por supuesto. Bueno, gracias Randazzo, muy buenas noches. Gracias a ustedes, y es importante que los ciudadanos vayan a votar. Lo peor que pueden hacer es dejar el destino de sus hijos y el futuro de sus hijos en manos de quienes en realidad nos gobernaron los últimos años. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Mariana, y ahora vamos a conocer y a presentar al próximo invitado del día de hoy, que actualmente es el titular de ANSES y se presenta como precandidato a senador de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Pablo Bey. Así es, Germán es jefe regional de ANSES. Obey tiene 45 años, 2 hijas, Inés y Victoria, es licenciado en Historia y fue titular de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo.
Muy bien, entre otras cosas, entre otras cosas. Así es. Vamos a preguntar, ¿cómo le va? ¿Veis bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Gracias por estar esta noche. No, gracias a ustedes. Bueno, en principio, su precandidatura, que es a senador provincial por la 5ª sección electoral, ¿por qué la decisión? Y después de esta experiencia que tuvo y que tiene al frente del ANSES, que eso seguramente le ha dado por lo menos una visión de una realidad, por lo menos de la ciudad de Mar del Plata, ¿con qué problemática principal se lleva hasta esa candidatura y en el caso de ejercer un lugar en la legislatura? El Senado de la provincia es un lugar muy importante, la legislatura en general y el Senado en particular, y que es un lugar donde se pueden resolver muchísimas cosas. Yo tengo mucha experiencia, la verdad, de los últimos 10, 15 años en lugares de siempre ejecutivos de gestión, en el Ministerio de Trabajo, que ahí señalaban, en desarrollo social de la provincia, de la nación, y ahora hace 1 año y medio en el ANSES, y siempre en una región que coincide más o menos con lo que ahora me estoy postulando, que es la 5ª sección electoral, que es el este de la provincia de Buenos Aires. Hace muchos años que desde distintos lugares venimos recorriendo y vemos distintas problemáticas que no son siempre las mismas de acuerdo al ciclo económico y al gobierno de turno, pero conozco mucho la realidad, bueno, de Mar del Plata, porque vivo acá, he vivido toda mi vida, y también de la región. Y creo que en la legislatura vamos a aportar desde el lado del Ejecutivo, porque nosotros somos el equipo del gobernador, una voz que lleve los problemas de Mar del Plata y de la región en un lugar donde se discuten las obras que todos los años se aprueban en el presupuesto, leyes que tienen que ver. Hoy mismo, después del acto que tuvimos, que estuvo el gobernador y el presidente, hicimos una reunión con el presidente de la Nación y representantes del sector turístico y gastronómico de la ciudad, y estábamos hablando de un montón de necesidades que tiene el sector para apoyar la reactivación. Muchas de esas reclamos pasan, porque todo lo tributario pasa por la legislatura, y hay reclamos que son históricos respecto de la evaluación inmobiliaria, algunas cuestiones de la industria TIC que tiene que ver con ingresos brutos. Bueno, todas esas cuestiones pasan por la legislatura y por eso consideramos que era importante desde Mar del Plata llevar una propuesta, y esperamos que eso tenga buenos resultados. ¿Y cómo ha visto la campaña? Recién lo escuchábamos a Randazzo un poco crítico, ¿no? Y hablaba de vacío de contenido en cuanto a las dos principales facciones que están en pugna. ¿Qué evaluación puede hacer usted? A mí me parece que es importante debatir y poner las propuestas sobre la mesa en profundidad. Es un contexto complejo, porque la verdad es que hay una angustia y una densidad que la pandemia, que ya vamos viendo y esperando que en poquito terminemos de vacunar y que ya termine, pero llevamos encima 1 año y medio. Pero bueno, aún en ese contexto que es bastante delicado y la gente quiere sacarse de encima todo esto y volver a la vida normal, nosotros creemos claramente que no es lo mismo una propuesta que otra, básicamente por los resultados, sacando discusiones de campaña y de cuestiones de un spot o de una declaración particular. Cuando medimos cómo termina un gobierno, y nosotros hablamos del periodo 2003-2015 y lo comparamos con esos 4 años, que yo escuchaba que Randazzo decía que bueno, que no hablemos más de Macri, pero no estamos hablando de un pasado remoto, no estamos hablando de Perón, estamos hablando de alguien que hace 1 año y medio gobernaba la Argentina y que todavía tiene expectativas de volver, y que el grupo que se presenta a elecciones son todos del mismo espacio y tienen las mismas ideas, y nosotros creemos que eso no es bueno para el futuro de la Argentina, y por eso queremos debatir de esas cosas. Creemos que todavía hay un espacio entre las PASO y las generales para profundizar esto. Días atrás escuchábamos a Sergio Massa, que también fue crítico con Mauricio Macri, pero por otro lado convocó a un diálogo también con la oposición de cara al futuro. ¿Se puede dar esto también a la legislatura bonaerense? ¿Cuál es la predisposición que hay por lo menos del oficialismo? Yo creo que sí, en la legislatura bonaerense es más factible que a nivel nacional.
A nivel nacional es un poco complejo, me parece que lo que pasó en la pandemia, porque no era cualquier situación con la incertidumbre y la verdad es que nosotros creemos que la oposición al principio no, pero al mes y medio empezó a hacer un uso donde se trabajó una cuestión de la antivacuna que era complicada, se agitaron marchas, nos parece que se hizo un uso de esa situación que no correspondía, un uso político. Me parece que va a haber que cerrar un poco esa etapa y poder volver a poner sobre la mesa un poco más de racionalidad sobre lo que necesita la Argentina de los próximos años y poder cortar este ciclo de crecimiento, crisis que no permite definitivamente avanzar y despegar, aún con las diferencias que todos tenemos. ¿Sobre qué tema puntual le gustaría llegar a la legislatura? ¿Qué es lo que le parece que se puede llevar como un proyecto de ley, ¿no? Representando también a Mar del Plata y esta zona? La clave, sin duda, está en la generación de trabajo y estamos en esto que estamos viendo cómo reconvertimos lo que todos decimos, pero lo difícil es hacerlo, los planes sociales en trabajo. Me parece que ahí hay una parte que tiene que ver con el Ejecutivo, que de hecho se viene haciendo, que es de políticas públicas, y me parece que nosotros tenemos que sumar ahí alguna normativa legislativa que dé incentivos reales para que esas empresas y esas pymes tomen efectivamente desocupados en general, pero en lo posible de planes sociales. Eso tiene que ser incentivos tributarios y esa es la agenda que pienso trabajar desde diciembre. Eso lo tenemos que hacer con los sectores porque la carga impositiva no es igual en cada sector productivo, pero tenemos que generar un compromiso también del sector privado porque nosotros tenemos dos problemas que resolver. Uno es la generación de mayores puestos de trabajo, la otra es el mejoramiento de los ingresos y otro es que ese trabajo sea un trabajo registrado. En la pandemia nos puso, y desde ANSES lo vimos mucho, que no es todo lo mismo porque hay gente que sí tiene ingresos, pero el problema que tiene es el trabajo en negro y después no se puede jubilar. Hay algunos que tienen problemas de ingreso o hacen changas. No lo podemos resolver desde el Estado, eso se resuelve desde el sector privado y tenemos que generar incentivos y la mayoría de los incentivos para el sector privado reales y que se sostengan en el tiempo tienen que ver con lo tributario y eso se aprueba en la legislatura. Bien, Pablo, estamos llegando al final. ¿Cómo se imagina el lunes? El lunes me imagino... Vamos a suponer que es lunes. Vamos a suponer que es lunes. Bueno, ¿Qué es lo primero que me diría? A ver... Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y permitieron el triunfo del Frente de Todos en Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires. O sea, mira, con esa sonrisa, sí, con esa sonrisa, bueno, quizás el resultado sea más que favorable, ¿no? Sí, no tengo dudas que más allá del clima que un poco se genera con esto que decíamos de la campaña, me parece que la gente valora lo que está haciendo la campaña de vacunación, que en Mar del Plata tiene 650.000 dosis aplicadas y 220.000 de las segundas dosis. Eso es un esfuerzo enorme desde todo punto de vista y son recursos del Estado y me parece que no es un tema menor. Hoy el gobernador decía que cayó esta pandemia donde no había manuales, nadie sabía qué había que hacer, cuándo terminaba, no había ejemplos dónde mirar y me parece que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional lo hicieron muy bien y estoy convencido que eso el domingo va a ser reconocido. Bien. Muchas gracias. Gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, Germán, proponemos a la audiencia que sigan, por supuesto, con Giselle Bellás, que viene con más noticias después del corte. Exactamente, y te anticipo lo de mañana. Va a Dale. estar la precandidata concejal Virginia Sibori por el Frente de Todos, el espacio de Obey, y también Fernando Muro, que es justamente del oficialismo local. Ahora sí, pausa. Ya venimos.